Saludos, amigas y amigos, pueblo dominicanos. Hoy estamos en su programa Orientación Tributaria. Para ello vamos a tratar un tema muy importante, de mucho interés para toda la sociedad. Nuestro tema de hoy será la prescripción tributaria, o mejor dicho, la prescripción de los impuestos en la República Dominicana. Para ello tenemos acá nuestro set que va a debatir ampliamente este tema. Tenemos al licenciado Santiago García Jiménez, al licenciado Isidro Santana y el licenciado Ramón Puellos, y quien dirige la palabra, el licenciado Braulio Jiménez, quienes vamos a llevarle información de mucho interés a todos los dominicanos. Para ello, luego de estos comerciales, continuamos. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Bien, amigas y amigos, como le habíamos prometido, su tema orientación tributaria le va a plantear hoy lo que es la prescripción de los impuestos en la República Dominicana, que es un tema de mucho interés para toda la sociedad. Mucho interés porque todo el mundo está pendiente cuando tiene cierta deuda, cuándo le van a cobrar, cuándo le llega una notificación, cuándo van a dejar de notificarles. Y siempre esperan la fecha para eso. Santiago García, que es un experto en estos temas, nos vas a decir ¿qué tú piensas, Santiago, de la prescripción de los impuestos en la República Dominicana? Braulio, tal como tú lo has especificado, y Ramón e Isidro, más Isidro que ha trabajado en la renta y Ramón que ha tenido muy conocimiento en cuanto a este tema, en cuanto a política tributaria, se van a dar cuenta que la República Dominicana es un país que tiene su ley bien perfeccionada y bien hecha sobre lo que son los impuestos. El Código 1192 hizo modificaciones, pero aparte de eso, el artículo 21 especifica claramente la prescripción impositiva o la prescripción de impuestos, o más bien, en un lenguaje bien aplatanado y bien allanado, cuando yo no debo pagar un impuesto que yo debo porque prescribió. Y para eso estamos aquí, para debatir ese tema. Claro, los impuestos prescriben en la República Dominicana, según los textos jurídicos y según varias sentencias, que ya van más de 50, que ha emitido el Tribunal Superior Administrativo y ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional y anteriormente por la Suprema Corte de Justicia, que los impuestos prescriben aquí a los 3 años y a los 5 años si hay una interrupción de la prescripción. Ahora bien, el artículo 21 establece que si no existe ninguna mediación o ningún recurso, tanto directo por la administración o jerárquico ante el tribunal, la prescripción, el impuesto prescribe a los 3 años, dado el artículo 21, dado esa cualidad, la administración pública, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduana, se ha abocado a que si hay una comunicación entre ambas instituciones, y como hoy día
la comunicación de lo que corresponde a lo que es la comunicación virtual o cualquier comunicación que se le envíe por oficina virtual, si es comunicado, ya ahí se interrumpe el plazo de la prescripción, cosa esta que de forma aleatoria yo la veo muy mal. Pero los impuestos prescriben en República Dominicana a los 3 años. Es decir, desde el mismo día en que el impuesto comenzó a correr sus intereses y sus moras y sus recargos, hasta los 3 años contados, que no haya mediado ninguna comunicación entre ambas partes, el impuesto está prescrito. Pero hay una cosa, la Dirección General de Impuestos Internos, al igual que aduana, no se retratan ellas mismas, sino que alegan de que hubo cualquier comunicación y por lo tanto ellos no aceptan la prescripción. Y lo que hacen es que emiten su resolución negando la prescripción y uno debe recurrir ante el Tribunal Contencioso Tributario para uno buscar la forma o la manera de uno ver cómo uno tiene una sentencia donde prescriben y aún así ellos la apelan y la llevan hasta el último grado. Ahora bien, si dentro de esos 3 años mediare un recurso o mediare una comunicación, ahí queda paralizada la prescripción y dura 2 años. Durado 2 años que no medie otro tipo de recurso, ni tampoco un tipo de prescripción, un tipo de documentación, ya la prescripción dura exactamente un periodo de 2 años. A los 5 años ya prescrito. Pero aquí nos damos cuenta que muchas veces suben impuestos, primero, porque no se le dio el crédito, y segundo, porque la DGI muchas veces, no sé si el sistema con el mantenimiento sube ciertos impuestos. Yo me lo he encontrado con clientes en mi oficina de que deben impuestos del año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, incluso hasta el año 2000. Entonces, esos impuestos están prescritos, pero uno solicita la prescripción y la DGI lo niega automáticamente, que no están prescritos, y muchas veces no responden la comunicación, se quedan estudiándola y no aparece ningún tipo de respuesta porque no se retratan tanto aduana como la Dirección General de Impuestos Internos. Santiago, ¿y tú no crees que muchas veces ese fenómeno se da porque muchas veces los comerciantes no tienen una información acabada sobre el tema y por eso se someten a ese tipo ya de escateo por la institución que es la Dirección General de Impuestos Internos? Como no manejan las informaciones, entonces, como yo no manejo la información, entonces Impuestos Internos me notificó ya hace 6, 7 años, no sabiendo que eso prescribió hace mucho, y yo voy huyendo, porque en verdad debía esos impuestos, pero por ley, a partir de 3 años eso caduca. Entonces, si yo no tengo conocimiento, si me envían esa notificación, voy huyendo a Impuestos Internos. Por eso, yo creo que cada comerciante debe asesorarse con un experto en el área de la materia cuando le llega una notificación, como tú, Santiago, que eres un experto y tienes tu oficina. Pero me llegó esto y yo debo estos impuestos. Dame acercarme a la oficina de Santiago para que Santiago me pueda dar una información más acabada sobre el tema, qué debo hacer, si ya caducó o aún no ha caducado, si previamente, antes de la fecha caduca, me mandaron un documento que le da todavía una vigencia a ese pago. Tú sabes, Isidro, y escúchame, Braulio, que en ese mismo contexto que tú lo dices, nosotros siempre hemos allá tratado de orientar a la persona y siempre decimos a los comerciantes, la Dirección General de Aduana, la Dirección General de Impuestos Internos, solamente ellos asesoran en lo que les conviene para el cobro del pago de los impuestos. Ahora bien, me explico. ¿Por qué? Porque cuando yo notifico un impuesto que está prescrito, si tú solicitas la prescripción y dices, no, se le notificó a usted, debió usted hacerlo antes que yo. Y por eso que no se le tratan, y lo que hacen automáticamente es que te emiten a ti una certificación, o sea, que te emiten a ti un oficio negándote la prescripción. Ahora, tú tienes que recurrir ante el Tribunal Superior, así es. o sea, administrativo. Pero ahora bien, ese impuesto que ya tú lo tienes prescrito, que ya te prescrito, yo le digo siempre a los comerciantes, tienen que tener un buen experto, y aquí pasa algo grande. Aquí hay muchos abogados enganchados a contadores, aquí hay muchos administradores enganchados a contadores, hay ingenieros, hay arquitectos. No, así estamos mal. El código lo especifica todo, incluso el código se reglamenta por resoluciones. Si los contribuyentes saben, comerciantes, negociantes, empresarios, como quiera llamársele, saben mucho del código, no van a tener ningún tipo de problema. Porque no es bueno dejar que un impuesto prescriba, pues tampoco es bueno, como yo me he encontrado con ciertas cosas, que 3,000 pesos se convierten en 10,000 pesos. No. Deben pagarse ese impuesto cuando usted lo considere real y factible. Con una a sabienda, que es la siguiente, que le digo a todo contribuyente.
no por usted pagar mucho en la DGI, usted está bien, porque muchos dicen, no, me págame eso, tanto. No, 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 y no por usted pagar poco, está bien, es por pagar lo justo y lo que su balanza cuadre con su sistema impositivo. Mira, escúchame, tú sabes que hay algo que es prácticamente un poder. No hay cosa que dé más poder en esta vida que tener conocimiento y tener información. Cuando tú tienes conocimiento de todas de las leyes que rigen cierta materia y tienes información de cómo funciona cada cosa, pues tú tienes poder. Y es por ello que tú debes conocer el código correcto. Y también no es nada más en la DGI que se paga impuestos. Hay otras instituciones que también recaudan impuestos. Y la prescripción varía dependiendo de la institución en la que tú tengas algún tipo de deuda. Obviamente, no es que tú te vas a sentar a esperar que te llegue la prescripción, porque esas instituciones también están al día en el cobro de sus impuestos. Por lo general, aunque la prescripción existe, pero en raras veces le llega la prescripción a la persona porque se mantienen siempre notificándote, haciéndote el cobro del pago, o pasan a legal, que es bueno decir que cuando una deuda te pasa al estado legal, pues la prescripción ahí se suspende. Y por eso hay que tener mucho conocimiento y tener información de cómo funciona todo eso para que no te llegue, para que no te cobren aún cuando ya tu deuda ha prescrito. Pero disculpa, Ramón. Sí. De la única manera que la prescripción no se da es cuando se paga impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta, la fecha de caducidad sigue corriendo. Con los otros, sí, para el cobro de los otros impuestos no, pero con impuestos sobre la renta, si se te notifica para pagar un impuesto, los impuestos sobre la renta, con el impuesto sobre la renta, la fecha de caducidad sigue corriendo. No hay interrupción. No hay. Eso es así. Sí, bien. Lo siguiente. Si bien es cierto que el contribuyente tiene que estar edificado, ¿verdad?, enterarse de qué es lo que le corresponde, cuáles son sus deberes y derechos, debe estar al tanto, ¿verdad?, de todas las cosas que le atañen. Ahora bien, podría interpretarse que desde los órganos encargados de la recaudación existe cierta omisión, para no decir mala fe, omisión, en cuanto a orientar al contribuyente, porque todas las instituciones tienen un capítulo que tiene que ver con orientación, con educación y demás. Entonces, si el contribuyente anda totalmente desorientado, es porque el órgano recaudador tiene un interés de que él no reciba la orientación correspondiente para, como dicen algunos, darle el palo acechado, ¿verdad?, porque entonces de repente la persona no sabe dónde está parado, tampoco sabe buscar la orientación de un especialista, de un profesional en el área, y como dijo Santiago, por ahí hay muchos enganchados que saben de todo y al final no saben de nada. Y entonces el contribuyente quiere que le resuelvan un problema, pero entonces el que está supuesto a resolverle el problema lo que hace es que le va a crear otro problema. Y entonces todo aquello es una cadena. Entonces yo entiendo particularmente que el órgano recaudador también tiene cierta responsabilidad en esa desorientación que tiene el contribuyente. Yo voy más, mira, Ramón, eso que tú dices tiene tanta veracidad, y yo voy mucho más lejos, que el órgano recaudador es el que tiene el mayor problema ahí, porque es lo siguiente, Ramón. Oye, ¿qué pasa? Y Braulio y Isidro.
Aquí existe lo que llaman compañía inactiva, y tú más o menos, Isidro, tú la conociste cuando estuviste al frente de la renta. Así es. Entonces, la compañía inactiva llevan a que el contribuyente desaparezca, que hay personas que forman 10, 15, 8, 12, es más, aquí hay traficantes de compañía, y que un traficante de compañía es una persona que se dedique a vender compañía y a constituir compañía. A constituirla para luego venderla. Un negocio, como tú lo sabes, Isidro, lo sabe Braulio, o sea, lo sabe Ramón. Entonces, ahora, bien, visto desde esa óptica, aquí hay personas que deben impuestos en la renta, que tenemos caso allá, que Braulio lo sabe, que nunca, que dicen, pero ¿de dónde fue? A mí me cogieron mi cédula para constituir esa compañía, pero yo no fui nadie. Pero quien estaba al frente de esa compañía hizo ese bache de impuestos. Entonces, esas compañías se van a inactiva, lo que llaman uno está enganchada en la DGI. Entonces, en inactiva, a ti te pasan hasta 30 años que tú no sabes esa compañía. Aquí hay compañías que tienen desde que se fundó la DGI, que están ahí, que deben impuestos. Ahora, el órgano recaudador es el responsable que eso llegue a esos términos. Así es. Porque si automáticamente generó el impuesto, se lo cobren, lo forzan con la ley a que pague, eso nunca va a pasar. Pero si no lo forzan, como Braulio lo sabe, nunca lo va a pasar y eso va a ser así. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando aquí? De un impuesto que usted dejó de pagar y pasaron 3 años y a usted notificaron. Entonces, de los diferentes impuestos, cada uno tiene su forma de prescripción o caducidad. Pues el impuesto sobre la renta no hay interrupción de esa época, pero para el ITEVI sí hay interrupción porque te puede notificar a ti. Ahora, en la renta nadie tiene deuda si no es con una sentencia firme, y estamos cansados de decirlo. Usted lo que tiene es inconsistencia. ¿Inconsistencia por qué? Porque en cualquier momento puedo solicitar la revisión de ese impuesto y lo puedo hacer valer con el impuesto que me pagaron a mí. Al igual que aduana, usted lo que tiene una inconsistencia, tan pronto usted usando el impuesto, ya usted quedó con ese asunto. Ya, incluyendo el tribunal, porque el tribunal de alzada es el Tribunal Superior Administrativo. Si aduana no se puso con usted de acuerdo, ni se puso la renta con usted de acuerdo, usted tiene el beneficio de acudir a ello para usted demostrar que allá usted no debe. Entonces, visto de ahí, por ejemplo, pero hay otra prescripción, que es la prescripción administrativa por sentencia. A mí me condenaron a pagar, 50 millones de pesos en una sentencia. Por la sentencia prescriben a los 20 años si no son notificadas. Y aquí somos abogados y lo sabemos. Es otro tipo de prescripción que existe. Pues también hay unos impuestos, que son aquellos impuestos que son determinados, que también tienen su prescripción. Así es. Entonces, dentro de esa manera, queremos decirle a los amigos contribuyentes de que tengan mucho cuidado con ustedes a la hora de usted pagar un impuesto. Usted ve si el impuesto prescribió o si no prescribió. Si el impuesto prescribió, incuele un recurso de prescripción o una solicitud y deposítelo ante la DGI. Si se la negaron, siga por ahí, porque de verdad que el Tribunal Superior Administrativo está haciendo un buen trabajo con lo que es la prescripción administrativa. Santiago, lo siguiente. Se ha hablado de los traficantes de compañía, ¿verdad? Personas que constituyen para vender y ven creando problemas. Ahora bien, ¿cuál sería la condición de una persona que de buena fe constituye una compañía, pero por H o por R la compañía no arranca y pasa el tiempo y está todo aquello cerrado, nunca hubieron operaciones, no se manejó una oficina, un personal, pero con el tiempo él sigue teniendo abierto ese nombre comercial y de hecho es un contribuyente? ¿En qué condición queda esa persona? Cuando una compañía se constituye y yo sigo operando y yo no tengo nada, esa persona no es más que esa persona cae en lo que ya cae en lo que es delito tributario, porque tú, en primer lugar, tú estás operando. En segundo lugar, las operaciones son de la compañía, pues tú la cobras a título personal, que está pasando muchas veces. Aquí están fiscalizando muchas ramas de profesionales de que ellos cobran a título personal, pero brindan el servicio por sus empresas. Entonces, yo lo que digo es cobre por su empresa porque va a tener problemas. Están fiscalizando muchas personas, pero ha nacido lo que es la tasa efectiva de tributación, que yo como persona física, si yo no tengo ningún gasto, ni tengo ningún costo, me hago una tasa efectiva de tributación, y yo ahí lo que hago es que lavo mi dinero. Llámese que yo tengo 100 millones en mi cuenta, yo voy a pagar por esos millones, el tanto por ciento de lo que dé la tasa efectiva de tributación ahí a pagar. Entonces, ahí es que te problema, Ramón, ahí es que radica ese problema. Entonces, quizás la pregunta no yo fue captada correctamente. Lo que te quiero decir es una persona... porque la idea es... yo constituyo una compañía, ¿verdad? Nunca tiene ningún Entonces, movimiento. No hay ningún movimiento, no hay una oficina operativa, no hay un personal, no hay ningún tipo de manejo.
prácticamente nada. Y Se eso, constituyó, eso pero está nunca- frisado. nunca trabajó. Pero eso está frisado. Ok, mira, esa compañía, siempre la compañía, y eso lo sabe Isidro, o sea, ya te entendí exactamente la pregunta que tú me hacías. Una compañía se constituye, pero no tiene ningún tipo de operatividad. Correcto. Y está ahí, esa compañía cae a lo que es una compañía en... ¿Qué es eso? En inactiva. Inactiva. A estar inactiva, automáticamente la DGI lo que hace es que le cierra todo, le cierra todito los campos. Entonces, al cerrar todito los campos, tú lo que tienes que hacer es pagar una multa de 25.790 pesos y la compañía comienza otra vez de nuevo a operar de nuevo porque está inactiva. Entonces, tú lo que presentas ahí son los últimos 3 años. Entonces, la compañía cae en inactiva. Al caer en inactiva ya no hay ningún problema. Pero hay personas que usan el nombre de la compañía estando inactiva y cobran a su nombre, ¿me entiendes? Llámese que vamos a poner un ejemplo, como que vamos a poner orientación tributaria, que caiga a inactiva. Cuando caiga a inactiva ya yo uso el nombre, pero yo sigo cobrando a través de, a través de un nombre, cosa que eso no se va a dar. Y así existen muchísimas compañías aquí en el país. Entonces, cuando cae inactiva, entonces lo que se paga es una multa de 25.790 pesos, ya tú comienzas a operar y presentas los últimos 3 años. Entonces, por eso que sigue ese problema siempre ante la renta. Entonces, mejor dicho, para aclararle un poco a los amigos televidentes, que cuando una compañía de forma inactiva, su presidente o alguien relacionado la utiliza para hacer negocio y cobrar a su nombre de título personal, entonces ya decimos que está cayendo en lo que hemos hablado otras veces, que es un delito tributario. Tributario, por supuesto. Porque Eso es así. tú estás engañando al fisco. Porque tú estás haciendo una operación por un medio y estás cobrando por otro. Eso es así. Y quizás fuéramos un poco más lejos en eso, Isidro, Ramón y Braulio. Y es lo siguiente. Hay empresas que usan la siguiente costumbre que uno se da cuenta trabajando. Bueno, aquí hay casas, villas, aviones, yates, que son compañías que están constituidas nada más para comprar ese bien. Ahora, compraron ese bien y no lo pagaron, no presentaron nada, como ya cayó en inactiva. Yo vengo dentro de 10 años y digo aquí, mira, yo quiero vender esta villa que tengo. Y lo que me dice a mí, presenta los últimos 3 años y ya te voy a cobrar eso. Eso no debe existir. Como también existe otra vertiente y es de que yo digo, ¿y cómo puede ser posible de que las personas físicas se inactiven? Significa que yo digo, no voy a operar más, lleno un formulario, en la DGI, tengo todo presentado bien y yo no tengo operación. Y yo digo, quiero que me inactive. Las personas físicas se inactivan con la muerte. Con la muerte. Así Entonces, es. digo yo, y ese entuerto, esos son de los entuertos que tiene el Código Tributario. Sí, que hay que resolver corregirse. ese asunto. Claro hay que sí. hay que hacer una especie de análisis y donde hay todo ese tipo de problemas, hay que tratar de zanjarlo. ¿Y cómo te van a inhabilitar estando vivo? Entonces, el problema no es del contribuyente, es del sistema. La institución que tiene que buscar la forma de resolver. Exacto, buscar la forma de trabajar con el código para resolver ese tipo de casos, que eso provoca un escape de recursos al fisco, porque inmediatamente tú estás inactivo y tú sigues haciendo actividades fuera de lo que es el renglón que abarca el código, pues entonces tú estás evadiendo recursos que deben ir al fisco. Una pregunta, que dirían algunos la pregunta del millón. ¿Ese tipo de actividad podría estar beneficiando a ciertos actores del sistema? Lo que pasa es que tú sabes que aquí siempre las leyes emanan del Senado de la República. Y el Senado de la República está compuesto por senadores y diputados. Y un ángulo político. Sector legislativo. Grande. Sí. Y son los primeros que están ahí defendiendo los intereses. Al ser los primeros defendiendo los intereses, y como nosotros aquí somos apolíticos, y siempre lo hemos dicho así, y mantenemos esa línea, podemos hablar de lo que queramos y de lo que sea. Porque no estamos atados a ningún partido político, y lo podemos decir, no somos apolíticos. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados y Senadores se defienden sistemas políticos, y ahí bajan los empresarios y fijan sus reglas. Y si la regla es clara, no podemos evadir. Y la evasión está encima de la mesa, Ramón. Entonces, por eso es que vemos la pregunta de millón, que tú dices, ¿por qué puede hacerse? Y se puede hacer, es por esa vía de que las personas hagan lo que van a hacer, y muchas veces los senadores se hacen de la vista gorda y la vista fina, y dicen, mira, esto no se puede modificar porque por aquí tiene que pasar, porque si pasa por aquí, yo que tengo 5 villas en un complejo turístico,
yo tengo que pagar un impuesto grandísimo cuando se apruebe ahora. E incluso esta ley de ahora, con los escollos que tiene, hay personas que no se van a coger porque no les ha gustado. Entonces lo que ocurre es que en mi casa yo debo imponer el orden, pero yo no impongo el orden porque conviene que no esté establecido el orden para que cierto sector salga beneficiado. Entonces ese sector tiende a financiar determinada actividad política y a ciertos actores del sistema político. Entonces vamos a seguir prácticamente en lo mismo. Tenemos siglos replicando la actividad corrupta, ilegal, ilícita y todas las malas prácticas, y toda evidencia que continuaremos con lo mismo porque hay gente que se está beneficiando detrás de los partidos políticos. Es lamentable. Eso es así, Ramón. Nada es más cierto que eso. Amigos televidentes, con este y otros temas vamos a continuar luego de los comerciales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta en su programa Orientación Tributaria. Como hemos dicho al principio y hemos venido debatiendo, estamos tratando el tema la prescripción tributaria. Todos sabemos que la prescripción tiene un efecto, que es que ya luego que te llega la prescripción, tu deuda se ha extinguido. Y esto tiene un costo para el pueblo dominicano, tiene un costo para el Estado. Para ello, Santiago García, nos vas a decir qué efecto tiene la prescripción tributaria para el Estado dominicano. Mira, Braulio, la prescripción tributaria en el Estado dominicano tiene un efecto de doble vuelta y muchas veces tiene un efecto dominó, como decimos los economistas, en varios términos. Y el efecto que tiene directo es que el Estado deja de percibir grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque mientras que no quiten la cláusula que dice el código que el director general de impuestos internos puede acoger a cualquier medida o cualquier facilidad de pago con un contribuyente, al igual que el director de aduana, seguirá la ley estando en manos de un hombre. Y cuando está en manos de un hombre, todo se ventila y se percibe que siempre va a haber problemas. Y por eso que siempre hemos dicho de que la ley debe ser un poco cautelosa en cuanto a eso. Y Ciro, que tuvo frente a la Dirección General de Impuestos Internos, él se puede dar cuenta que hubo veces que se pagaron impuestos, y supuesto que se pagaron fue porque le dio una facilidad de AX en cualquier momento, y Ramón lo sabe, eso, y tú también, Braulio. Ahora bien, esos son millones y millones que se dejan de pagar. Incluso esos monstruos grandes, las grandes corporaciones aquí, le dan facilidades de pago que uno muchas veces ni cuenta se da. Yo he visto acuerdos de 800 y 300 y de 800 y 400 y 500 y hasta 2.000 millones de pesos para pagar impuestos. Uno menciona eso y no se va así. Es más, hubo aquí un contrato que se mandó al Colegio Dominicano de Contadores y se mandó al Instituto Dominicano de Contadores para que se opinara solamente. Y la opinión de eso llevó a quitarle un sello a una dirección de esa.
un sello de impuestos, porque ellos opinaron a favor, y eso se sabe aquí, eso se sabe públicamente. Hubo un problema así, eso fue cuando Juan Hernández, y lo digo claramente porque aquí somos apolíticos. Entonces, esa cantidad de impuestos que hay de pagarse, esas facilidades, se va siempre a lo que nosotros decimos, a la evasión y a lo que el código tiene como elusión, de que le dio unas facilidades porque eran pagos de muchos impuestos, más los favoritismos políticos que la gente va y se coge. El Estado deja de percibir millones y millones de pesos. Y el artículo 21 es claro en eso. Y es un artículo sin norma, que es directo. En ese sentido, Santiago, yo creo que desde la Dirección General de Impuestos Internos se debe tratar de cada día ser lo más constante en cuanto a buscar al individuo que en determinado tiempo no haya pagado sus impuestos y notificar a tiempo para que el Estado no pierda tanto dinero por no mandar a tiempo esa información para que ese individuo pueda pagar sus impuestos. Porque si tú dejas acumular y llega el momento de la prescripción y es un dinero que el Estado debió de percibir para el manejo de sus quehaceres diarios, que ya se van por la borda. Entonces yo creo que el Estado cada día debe ser lo más constante, buscar la forma de crear un equipo de personas que estén a su servicio, que puedan cada día trabajar para que este aspecto de la prescripción no se esté dando tanto en el Estado y que el Estado pueda percibir ese dinero y que pueda manejar en diferentes sectores que necesitan en verdad ese dinero, ya sea salud, educación. Porque cuando el Estado deja de percibir, ¿qué busca el Estado luego? Aumentar los impuestos por otro lado, porque está dejando de percibir y cree que de la forma que puede adquirir más fondos para hacerle frente a sus necesidades es aumentar los impuestos. No es aumentar, es ser más eficiente en su cobro. Claro. Y el Estado, si se pone más eficiente, logra más. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir que una deuda se vaya acumulando y que el contribuyente llegue un momento que no pueda pagarle. Tú tienes que cobrarle en el momento que la deuda es manejable, que la deuda se haga manejable. No puedes permitir que una deuda se haga impagable, porque eso le perjudica al contribuyente y puede ser que el contribuyente se niegue y no pueda hacerlo porque al ser tan grande ya no tendría forma de pagarlo. Pero si tú se la cobras a tiempo, puede tener solución esa situación. Hay algo, Ramón, y escúchame en esta parte iba a decir aquí. Las últimas administraciones de los últimos 20 años lo que hacen es que atragantan el contribuyente. Atragantar a un contribuyente es no dejarlo que pague. Por ejemplo, la ley 4620 con su norma 04-20 y 05-20 tiene atragantado a los contribuyentes y solamente se van a acoger a ellos gente que deba menos de $1 millón. Porque la pregunta mía es, una persona que quiera pagar 50 millones de pesos en este país con esta crisis sanitaria que hay en República Dominicana, si no es con un acuerdo de pago, no lo paga. O de lo contrario, está en malos negocios. Porque los comerciantes y los empresarios lo que tienen es activo, no tienen efectivo. No tienen líquido. No hay comerciante ni empresario con liquidez. Eso es mentira. El empresario y el comerciante se van siempre a la banca a buscar liquidez, porque lo que hacen es inversión. Un almacenista, un financiero, un corporativo, no importa la empresa que sea, no tienen liquidez, lo que tienen es activo. Entonces, buscar 50 millones de pesos o $1 millón ahora mismo, nadie lo tiene con esta crisis sanitaria que existe con la pandemia. Entonces, la ley no da acuerdo de pago, no da acuerdo de pago. Entonces, ¿cómo se va a pagar? Y ya estamos solamente a 1 mes y 7 días para acogerse a la ley. Nadie va a pagar. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a quedar acéfala la ley. Y la amnistía, como tú bien lo sabes, Isidro, tú, Ramón, y tú, Braulio, ya cuando pasó, ya eso es algo olvidado. Así es. Seguimos trabajando lo mismo que estamos trabajando. Entonces, por eso es que la prescripción debe existir. Ahora, a los contribuyentes, ¿cómo usted se da cuenta que ese impuesto ha prescrito? Fácilmente. Usted lo que tiene que hacer es solicitarle a la administración una rectificativa de ese impuesto para esa fecha y la administración usted le corresponde, y la administración usted le responde que ya esa
rectificativa está prescrita. Y como que está prescrita la rectificativa, está prescrito el impuesto ya. Por supuesto. Pues automáticamente se cayó de la loma esa gran piedra que venía bajando, que era el impuesto que era el impuesto que tenía que pagar. Entonces, si usted no se dice, rectifícame, no está prescrito, pues está prescrito el impuesto. Pero Santiago, tú sabes que la renta tiene mecanismos de presionarte por otro lado, para que tú tengas que pagar. Porque muchas veces, bueno, por la ley, yo no debo, pero busco muchísimos mecanismos de cercarte, de forzarte a que tú debas de pagar. Sí. Ellos saben que automáticamente, por ley, ya prescribió ese pago. Sí, por Pero ejemplo. busca la forma de presionarte. Esto sigue notificando. Sí, presionarte. Por ejemplo, nosotros tuvimos allá un caso y es un cliente de nosotros de que el tribunal ordenó el levantamiento de una medida cautelar y ellos vieron otra vez nuevo, o sea, al contribuyente y se le impusieron. Entonces, hay muchas veces que se cae en lo que es, y siempre yo lo he dicho, para que un expediente no se le caiga a la direcciones recaudadoras del Estado, bien dicho, aduana, portuaria y impuestos internos y los ayuntamientos, es que lleven bien instrumentado su expediente. Por supuesto. Ahora bien, si usted lo que lleva es un expediente mal instrumentado, se le va a caer. No, y tú tener un equipo eficiente de personas que estén trabajando y que estén al tanto de cada quien es al tanto del trabajo que debe realizar. Santiago, lo siguiente, es cuando alguien llega a una posición determinada, eso es ejercicio de poder, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en una posición de poder, uno quiere dejarse sentir. Entonces, evidentemente que cuando se utilizan maniobras y tracamandacas para tenderle un cerco al contribuyente, podría decirse que eso es ilícito. Sí, Pues, no. eso no es algo legal. No, claro, es Ramón, incorrecto. es ilícito. Entonces, es una actividad malsana de parte de un órgano estatal cuando el Estado tiene que proteger al ciudadano, en este caso al contribuyente. No debe cercarlo, no debe abusar y de hecho le está violentando y coartando derechos. Entonces, son medidas abusivas. Entonces, por eso es que se recurre al tribunal para buscarle la vuelta al asunto para que haya una sentencia que le dé ganancia de causa al contribuyente, porque lamentablemente se está abusando y no debe ser. Pero tú más que nadie, Ramón, que tú hoy en día estás ligado al Poder Judicial, tú te das cuenta de la cantidad de demandas que tiene el Tribunal Superior Administrativo. Y eso es producto de los baches que cometen las instituciones del Estado. Decimos, por ejemplo, y eso es fácil. ¿Cómo se va a auditar una corporación en materia de importación que nunca haya importado? Eso es un bache. Además, hay muchos administradores que no se dan cuenta que los jueces que están sentados ahí son contribuyentes. Así es. Y que tienen familias que son contribuyentes. Entonces, de que usted se puede encontrar con esos baches, se lo encuentran a diario. Ahora, hubo una vez, y recuerdo como ahora mismo, que a nosotros nos abordaron, a Braulio y a mí, y nos dijeron que hubo un administrador que fue donde los jueces y le dijo, pero trátenme menos, porque todo el mundo está aquí, nada más es un manantial, bajando en contra de nosotros. Y eso llegó hasta la Suprema, y cuando se dio a la Suprema, entonces la Suprema, según él nos contaba a nosotros, nos dijo, sí, aquí nosotros vamos a tratar de poner un freno a eso, porque era tanta irregularidades que llegaban a los tribunales que era obligatoriamente, que tenían que despacharlo, por ejemplo. Las compañías no deben, y los contribuyentes no pueden bloquearse, ya eso está por ley, por sentencia, eso ya está definido, y la renta sigue bloqueándolo. Una compañía que no importe, que no tenga registro de importación, usted no puede seguirla como si fuera un evasor de impuestos, como si fuera un importador. Y aquí se sigue fiscalizando así en aduana. Una compañía que tenga todos sus impuestos al día, usted no debe seguir mandando sin consistencia. Usted debe llamar a la persona que vaya allá para que vea las inconsistencias. Y muchas veces hay fiscalizadores alegres que enviar una resolución es igualito que una notificación que le envían. Y me he encontrado yo con compañías con fiscalizadores que lo de ellos nada más, incluso hubo una vez que dijo, si respiro 2 veces, te emito la resolución. Y eso son cosas de que hoy día no deben existir. ¿Por qué? Porque debe haber un colador, debe haber un revisor. Lo más grande, y Braulio lo sabe, que hemos tenido nosotros, es lo siguiente.
que la DGI declara inadmisible un recurso. Eso no puede ser posible. ser. Y en mente de que encabeza, si la inadmisibilidad hay un tercero que debe darlo, o sea, imparcial. Así es. Y como usted me dice a mí que algo es inadmisible, la DGI está para decir a aduana si fue bien o mal pago el impuesto, Así es. si usted debe o no debe. Pero es bueno, en media página, usted quedar inadmisible por no examinar o por no trabajar. Y por eso, Ramón, hoy día hay que estar en esos baches, tan coartados, y los tribunales están emitiendo sentencias a favor de los contribuyentes. Y eso es algo que está perjudicando. Mira, a veces sentarse en un cuarto frío a tomar opinión sobre una actividad que esté realizando algún comerciante fajado, al que está en el cuarto frío le es fácil disponer de montos, disponer de resoluciones y disponer de otra cosa en contra de ese contribuyente. ¿Por qué? Porque en ocasiones, y muchas veces es así, es que no saben qué tipo de actividad, ni los recursos que genera, ni el sacrificio que se tiene para ello. Entonces, en la DGI no se habla de cantidades pequeñas. Cuando tú ves una cantidad pequeña en la DGI, tú te sorprendes. ¿Por qué? Porque ahí nunca se ha hablado de monto pequeño, es millones y millones y millones. A cualquier saloncito de belleza, que a lo mejor lava 2 o 3 cabezas por día, le emiten una deuda de que debe millones y millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que el que está sentado en cuarto frío, tomando decisión, a veces tiene poca información de qué tipo de actividad se está realizando allí y se le importa poner un monto cualquiera. Entonces, cuando le llega esa resolución al contribuyente, se pone la mano en la cabeza porque en sí no sabe de dónde han salido todos esos montos. Braulio. Y por eso es que hay mucha evasión, hay gente que se sientan a esperar que los impuestos prescriban y así sucesivamente. Por eso volvemos y recaemos sobre el mismo tema. La Dirección General de Impuestos Internos debe tener un equipo de personas que esté investigando las instituciones, mirando sobre el monto, sobre el monto que trabaja esa institución. Porque tú no puedes, una persona con un salón de belleza que maneje un monto, ¿qué te digo?, mensual de 20, 25 mil y tú mandarle una notificación que sobrepase, pero mucho ese monto. Pero Isidro, para que tú tengas bien claro lo que tú dices, que es una pura verdad. Mira, en el 2019, al principio, nosotros somos asesores de la Federación Nacional de Comerciantes a nivel nacional. Hemos recogido el país entero en defensa de los contribuyentes. En la zona sur hubo una batida para instalar impresora fiscal, un aparato en desuso que no sirve, que se tranca, que merma las actividades comerciales. O sea, es algo tan en desuso que nosotros nos preguntamos, ¿y para qué se pone eso hoy día en funcionamiento? Magín invadió la zona sur y ese día se iba a cerrar la zona sur completa, una huelga tremenda. Y Magín intervino y no se dio para frenar la impresora fiscal. Y hubo una reunión de los comerciantes en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Tú sabes cuál fue la gran sorpresa que llevó Magín? Que hoy día a un grupo le vendieron eso a la actual administrador y está con los formularios haciendo visitas y pone no impresora fiscal. Y eso no existe, eso está en desuso. Aquí está hablando de factura electrónica. La gran sorpresa fue que una fritura en San José de Ocoa, tenía lleno un formulario por inconsistencia. Eso es algo terrible. Una fritura. Eso es algo terrible, eso es algo terrible. Entonces él decía que no, pero que nos fuimos mucho más lejos. Le decíamos a él que un centro de vender sándwich y pan y jugo tenía una inconsistencia. Decía que no y mandó ya que verificar. Por eso canceló a la persona que llenó eso ahí, porque es un relajo. Es un relajo. Cuando mandan a la calle un verificador un verificador de cumplimiento, a ver si hay comprobante fiscal, cuánto tiene, lo está usando legal, qué está usando, qué está haciendo. Debe ser alguien que sepa lo que está llenando y a quién se lo vas a llenar. Pero para eso la Dirección General de Impuestos Internos, antes de enviar a ese individuo, debe darle un curso de capacitación y decirle qué tipo de instituciones y el nivel de instituciones
el cual él debe recabar informaciones para traerla a la Dirección General de Impuestos Pero Internos. mira, el Departamento de Cierre de Impuestos Internos en el 2019 cerró 3 negocios por impresora fiscal. Y los 3 negocios tenían dentro su impresora fiscal ahí dentro que habían comprado. Lo que pasa, estaban esperando que la compañía fuera a instalarla, porque ellos no instalarla, porque había centro para instalación de impresora fiscal. ¿Y todo qué pasó con eso? La sorpresa más grande fue que ellos tenían que solicitar el levantamiento con la impresora fiscal. Ahí sí, que la burocracia y la falta de conocimiento lleva a esto. Santiago, sin querer meter quisquilla ni buscarle la quinta pata al gato, hay que ser claro en esto. Se está metiendo toda clase de negocio. Has dicho que un puesto de friturería con una inconsistencia y alguien que tiene una cafetería de venta de sándwiches y demás, pero también negocios de Informales, como decimos. negocios informales, pero también negocios de gran magnitud. Entonces, diría uno, se mete a todos en el mismo saco, ¿verdad? Quizás podría ser que alguien, ¿verdad?, del personal técnico que se está moviendo, dice, vamos a meterlo todo dentro del mismo saco. Pero la idea podría ser, uno, sin buscarle la quinta pata al gato, podría ser que lo meto todo en el mismo saco, pero al final el más grande, cuando le creo cierto problema con una resolución, ¿verdad? Entonces, pues, quizás el más grande podría acercarse y decirme, pero vamos a buscarle a esto Un bajadero. un bajadero, sí, una salida rápida y que eso nos siga para allá. ¿Podría ser posible eso que se esté dando? Discúlpame, Santiago, sí, eso es así. Esos bajaderos siempre deben buscarse. Siempre deben buscarse para que no paguen todos por pecadores. Pero de ese y otro tema vamos a continuar conversando después de los comerciales. Tenemos que irnos a un corte comercial. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigas y amigos, estamos de vuelta en su programa Orientación Tributaria. Y continuando con el tema que estábamos tratando en el set anterior, vamos a dar continuidad y vamos a preguntarle a nuestro compañero Isidro Santana. Isidro, ¿cómo tú has visto el desenvolvimiento de la prescripción en los últimos tiempos? Bueno, la prescripción en los últimos tiempos ha tenido una cierta balanza de subida y bajada, donde el Estado no ha tenido quizás un enfoque lo más contundente posible para manejar el tema de la prescripción. Queremos que el Estado, como en diálogos pasados tuvimos, debe buscar la forma de hacer un análisis más concreto sobre lo que es el tema de la prescripción, para así tratar de que con la prescripción el Estado no pierda tanto fondo que le pueden servir al Estado para el manejo de diferentes renglones. Porque cuando el Estado deja
en su momento adecuado de hacer sus cobros o de enviar el momento adecuado ese corte para que el individuo pueda hacer su aporte al Estado, y no lo hace, ya el Estado ha dejado de percibir esos fondos y prácticamente, tanto en materia de arreglo de carretera, acueducto, que se necesitan dinero para diferentes acciones, no podrá hacerlo porque esos fondos no han llegado a sus arcas. En definitiva son pérdidas que sí, tiene el Estado Dominicano al no hacer el cobro a eficientemente y eficiente de sus impuestos. Ramón, ¿qué tú puedes decirlo en cuanto a la prescripción para finalizar? Sí, evidentemente que los malos manejos de parte del personal de la DGI, de aduana y de otras instituciones, está provocando una gran pérdida de la captación de impuestos. Entonces, claro, Isidro decía que debe entrenarse ese personal. Yo pienso que no es por cuestión de entrenamiento, porque él mismo sabe, que trabajó en la Dirección de Impuestos Internos, que antes ese personal, al igual que de otras instituciones, iban al INCAT, ahora van al CAJEFI y reciben toda clase de entrenamiento. No es cuestión de preparación, es cuestión de la voluntad y de la visión que tiene el personal. Entonces, como no se está manejando correctamente, está provocando que no se capte ese dinero que debe entrar al Estado, porque no están haciendo los manejos correctos. Eso es así. Nada es más cierto que eso. Santiago, ¿cuál es tu parecer en cuanto a los fondos que deja el Estado de recaudar por el concepto de la prescripción tributaria? Gracias, Braulio, por tú hacerme esta pregunta. Y una pregunta que merece mucha atención para todos nosotros, y es la siguiente. En cuanto a lo que el Estado dejaría de percibir para nosotros, en cuanto a ese monto, es un monto bastante grande, muy grande, un monto muchas veces que ni se cuantifica porque es un secreto de Estado, según se va prescribiendo, según se va dejando de prescribir. Ahora, tú preguntas ahora mismo cuánto le debe el Estado, o sea, cuánto es el monto que tiene la DGI por cobrar, tampoco se da porque es algo de Estado, porque por los ayuntamientos solamente una vez se hablaba de una cifra hace muchísimos años de 10.000 millones de pesos. Entonces, por ahí siguen. Y date cuenta que para la TCS le están tirando los otros días una resolución para que desmontar unos fondos que ven ahí grandísimos y poner eso en cero. Así es. Y ahora esta amnistía va a ser así. Pero a los amigos contribuyentes les favorece algo, y es todo impuesto que sea de 2015 abajo ya prescribió. No lo pague. Aunque tenga resolución, aunque tenga lo que tenga, esos impuestos prescribieron. Ahora, si usted lo lleva ante el Tribunal Superior Administrativo, solicítele la prescripción, que no hay forma como ellos justificarlo. Y le aseguro que una sentencia a favor ustedes la van a tener. Y eso te digo, Braulio, en ese asunto, y excúsame, tú que has trabajado más este caso que nosotros, es lo siguiente: todo impuesto 2015 abajo prescribió, y la prescripción puede ser interrumpida por 2 años y todavía sigue. Es decir, que esos 2 años ya están, esos años están prescritos, tomando en cuenta que con la prescripción usted se favorece y su empresa queda exenta del pago de los impuestos. Ahora bien, existen muchas sentencias del Tribunal Constitucional que le establecen claramente, y por eso que decimos que la renta debe percibir su impuesto a la hora que ella lo crea conveniente, pero no tragantando al cliente, sino haciéndole un buen acuerdo de pago amarrado con inmueble, con vehículo, con bienes muebles, con lo que tenga el contribuyente, pero no cobrar el impuesto per se y dejarlo que el contribuyente sea insolvente. Y así le decimos que la prescripción tributaria está en el artículo 21 del Código Tributario y no tiene norma que la regule. Es tácito y entendible. Así, Braulio, que muchas gracias. Eso es así. La prescripción es algo que toda institución recaudadora debe darle continuidad para que no permita que sus impuestos, que el pueblo dominicano, que el contribuyente debe pagar, pues prescriban. Y en esta vida todo prescribe, hasta los casos criminales prescriben. Obviamente que hay que darle continuidad para que no prescriban. Entonces, pueblo dominicano, tengan conocimiento de la prescripción, estudien, lean los códigos, oriéntense con profesionales en la materia que puedan darle una orientación de algún impuesto, alguna actividad que entiendan que ya haya prescrito. Este fue su programa Orientación Tributaria, que vino para orientarlos. Así es
que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.